Buenos días, bienvenidas a todas y a todos a estos dos seminarios online, hoy miércoles 16 y mañana jueves 17, en los que vamos a hablar sobre una cooperación en clave de ecologismo social. Estos dos seminarios se enmarcan o quieren dialogar con el proceso de reformas de la cooperación española que se está produciendo. En septiembre del año 2019 empezó en el Consejo de Cooperación un grupo de trabajo que se llamó el Grupo de Trabajo de Capacidades a reflexionar sobre la situación del sistema de cooperación español, de sus organismos, de su funcionamiento y de las relaciones entre los distintos agentes y la arquitectura institucional. Este trabajo que se hizo, que tuvo casi 90 entrevistas que se realizaron a distintas personas de la cooperación española, desembocó en un documento que el Consejo de Cooperación pues, validó en junio de este año, en el que se recogían pues, una radiografía de cómo está el sistema de cooperación española y se apuntaban una serie de reformas que se podían hacer. Entre ellas, probablemente la más destacada sea la renovación de la Ley de Cooperación al Desarrollo Española del año 1998. De manera complementaria, la Coordinadora de ONGs de Cooperación para el Desarrollo, que es la principal plataforma española que agrupa a las ONGs que se dedican a cooperación para el desarrollo, a comercio justo, a derechos humanos, inició también un proceso en el que dedicó varios webinars para debatir con distintos agentes cómo veían también esta reforma de la cooperación. Luego se desarrolló un intenso trabajo en los grupos de trabajo para definir un documento de posición sobre estas reformas que se tendrían que dar en el sistema de la cooperación española para que la cooperación del siglo XX pues, sea eficaz y eficiente para dar respuesta a todas las emergencias que tenemos en el mundo, especialmente al tema de la emergencia climática. Y finalmente, después del verano, en este último trimestre del año, en el Congreso de los Diputados se ha aprobado la creación de una subcomisión que va a estudiar también cómo se puede hacer todo este proceso de reforma del sistema de la cooperación española. Como os decía, con estos pasos que se están dando y con otros que están dando otros agentes que están también pensando cómo tendríamos que hacer mejor las cosas, es con lo que pretende dialogar estos dos webinars, tratando de incorporar esa visión del ecologismo social a lo que es la cooperación española para el siglo XX. La idea fundamental es que podamos pasar en los proyectos y en la formulación de los planes estratégicos y demás, que podamos pasar de las evaluaciones del impacto medioambiental a verdaderamente incorporar de manera transversal un enfoque ecologista en todas las acciones de la cooperación española. En el día de hoy veremos un poco más distintas cosas planteamientos que ya están haciendo organizaciones y administraciones para incorporar este enfoque. Pues hablábamos de pasos hacia una cooperación ecologista, estrategias, enfoques, políticas, financiación, instrumentos. Y mañana veremos más cosas concretas, pasos que ya se están dando, que están dando algunas organizaciones para hacer esto. Quiero agradecer a la Dirección General de Políticas para el Desarrollo Sostenible, que es quien financia estos seminarios, por permitirnos hacerlo, y sobre todo también dar las gracias a Eduardo Sánchez Jacob, que nos ha echado una mano pues para diseñarlos y prepararlos. Esperemos que sean de vuestro interés. Quedarán colgados una vez que acabemos que acaben los dos webinars, quedarán colgados en las redes sociales de Amicos para poder consultarles, y con las principales ideas que salgan aquí, pues elaboraremos un resumen que enviaremos a la subcomisión del Congreso de los Diputados para que sean tenidas en cuenta. Y ya sin más dilación, para no extendernos mucho y hacer que esto sea un poco dinámico y que pueda ser más interesante, le voy a dar la palabra
a Sagrario Monedero, que es responsable del programa de Gas en Ecologistas en Acción y que va a hacer un poco la labor de presentación de las personas que van a intervenir hoy. Muchas gracias, Sagrario. Pues muchas gracias, Andrés. Buenos días a todas y a todos. Pues tenemos hoy un panel de lujo, la verdad, para hablar de ecologismo y políticas de cooperación transformadoras. Tenemos a 4 personas que vienen desde la academia, desde instituciones públicas y de organizaciones de sociedad civil. Sin más dilación voy a dar paso a presentarlas. Tenemos en primer lugar a Carmen Duce, de la Oficina de Cooperación Internacional de la Universidad de Valladolid. Bienvenida, Carmen. Tenemos también a Elena Oliveros, que está trabajando en el programa Euroclima Plus de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, más conocida por todos y todas como la FIAP. Buenos días, Elena. Tenemos en tercer lugar también a Enrique Segovia, que trabaja como director de conservación de WWF España. Enrique, buenos días. Bienvenido. Y por último vamos a contar con Maite Valdez, que trabaja como gestora de temas transversales en Acción contra el Hambre. Buenos días, Maite. Estas 4 personas nos van a hacer una breve presentación con idea de que después de ellas podamos tener también una fila cero con intervenciones de representantes políticos. En el día de hoy está ahí una jornada bastante intensa en el Congreso de los Diputados, precisamente tratando temas que también tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy aquí. Entonces, no tenemos todavía certeza de quién va a poder estar, pero bueno, la idea es que haya algunos representantes políticos y luego más tarde daremos paso al debate. Para el debate os animamos a todos y todas a que escribáis vuestras preguntas a través de los chats que aparecerán ahí abajo, pero bueno, que están en YouTube y Facebook. Ahí encontraréis, ahí está apareciendo ahora. Y sin más dilación, pues damos paso a Carmen Duce para que nos cuente su visión, la visión también desde el mundo de la academia, de cómo el ecologismo y la cooperación pueden unirse en políticas transformadoras. Adelante, Carmen. Bueno, muchas gracias, Sagrario, gracias, Andrés y amigos en general por organizar estos debates y estos seminarios que nos convocan y que nos hacen reflexionar y tratar de aportar nuestro granito de arena precisamente en este momento en el que yo creo que ya el planeta entero es consciente de que estamos metidos en una crisis muy gorda y que es necesario reinventar o recuperar fórmulas o rescatar quizás algunos planteamientos que se nos habían quedado en el tintero. A mí me gustaría hacer un repaso, un brevísimo repaso de dónde venimos para tratar de situar un poco los debates en los que estamos. Entonces, creo que tenemos ahí la presentación. Me voy a ir a... si ahí estáis viendo la presentación. Bueno, empiezo. Yo trabajo en la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valladolid, que se creó en el año 2007. Y colaboro también en un grupo de investigación reconocido de la Universidad de Valladolid que se llama GETS, que es el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas. Este grupo, hay gente que viene de la ingeniería industrial, hay gente que viene del campo de la física, hay otros investigadores que vienen de la economía, de la filosofía, de la sociología. Y en lo que se está trabajando en los últimos años es en utilizar la dinámica de sistemas, la metodología con la que se desarrolló el modelo, el World 3 en los años 70, que dio paso al informe de los límites del planeta, coordinado por Donella Meadows. Y estamos utilizando la dinámica de sistemas para elaborar modelos del mundo que nos permita precisamente analizar esos límites y tratar de plantear un poco y tratar de ponerle números a algunas cuestiones que la gente que viene de la ecología social lleva muchos años planteándonos, que es algo tan evidente como que el crecimiento económico infinito en un planeta finito es absolutamente imposible. Entonces, bueno, lo que estamos tratando es de poner esos números. Yo quería comentar un poco los últimos 25 años, cómo nos plantea la introducción de este seminario. Bueno, pues me apetecía recordar un poco, porque me parece importante también ver cómo ha ido toda esta evolución.
Hace 25, 26 años que estábamos acampados pasando frío bueno, esa es una foto de la Plaza del Poniente en Valladolid, pero en todas las ciudades de España se llenaron de tiendas de campaña reclamando la implicación estatal, la aportación del 0,7 para cooperación al desarrollo. A la vez también había un gran auge de movimientos globales, de redes globales de solidaridad y yo creo que un análisis político global muy importante sobre las consecuencias nefastas que estaban desarrollando las políticas de la Organización Mundial de Comercio y de la globalización, el desarrollo de la globalización económica, todas las consecuencias que estaba suponiendo. Y he querido traer aquí pues algunas fotografías de Seattle, del enfrentamiento de la batalla de Seattle en el 99, del foro de Porto Alegre en 2001 y todos los foros sociales mundiales que hubo después. Eso nos permitió, yo creo que eso empujó un poco todo a que en esos primeros años del siglo XXI se establecieran los objetivos de desarrollo del milenio, los 8 objetivos en el que ya se planteaba también claramente la necesidad de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y se fuera avanzando también a través de la conferencia de Monterrey, viendo un poco cómo había que financiar todo esto, el programa de acción de Accra en el que se planteaba ya la necesidad de alineamiento con las políticas de los países socios. Empezábamos a dejar de hablar o tratar de no hablar tanto de norte-sur, sino más bien de socios, aunque seguía estando claramente la figura de los donantes y el norte que le dice al sur lo que tiene que hacer, pero parecía que estábamos dándole algunas vueltas a todo el tema de la evaluación y tratar de verdaderamente hacer una cooperación compartida. En esa primera década del siglo XXI se crea, por ejemplo, el Observatorio de la Cooperación Universitaria para el Desarrollo en España, a través de, donde nos organizamos o nos juntamos las estructuras de cooperación al desarrollo, y vamos compartiendo aprendizajes y vamos tratando de diseñar mucho y de debatir mucho y de marcar líneas rojas de qué sí es cooperación universitaria para el desarrollo y qué no es. Se han cumplido también 20 años de la Estrategia de Cooperación Universitaria para el Desarrollo, de la SCUDE, en la que se marcaba, yo creo que con bastante claridad, qué tiene que hacer la academia, qué tiene que hacer la universidad y cuál es su papel en esta construcción de un mundo más justo. En todo esto, pues había otras cosas en el mundo, se disparó la guerra contra el terror y al amparo de esa guerra contra el terror pues, todo vale y se apoyó, vimos cómo se radicalizaban movimientos violentos y extremistas en todo el mundo y muchas veces con el apoyo también o con la excusa del norte, como movimientos de mercenarios financiados por el norte global arrasaban en países de Oriente Medio. Vimos en 2008 también, sufrimos con la caída de la crisis, con la crisis de la subprime y la caída de los grandes bancos nos llevaron a esas políticas de austericidio que nos hicieron en Europa comprender o vivir en carnes propias esto que estábamos hablando de la deuda externa y que yo creo que a la gente que vivíamos en Europa nos costaba un poquito entender, o por lo menos nos costaba explicar qué había supuesto la década perdida del desarrollo para América Latina y qué suponía la deuda externa, y de repente lo vimos en nuestras propias carnes, que era esto de la deuda y cómo las agencias de calificación nos marcaban un día sí, otro no, que si la prima subía o la prima bajaba, y todo eso cómo influía en la destrucción del empleo, en la pérdida de calidad de vida y en el empobrecimiento generalizado de la población. Hubo un momento en 2011 de todos los movimientos Occupy en todo el mundo, el 15M en España, pero también en prácticamente en todo el planeta, y además coincidió también con la primavera árabe y los movimientos en el Magreb. Esto solo estoy poniendo pinceladas, evidentemente no es un análisis histórico, pero es por recordar un poco de dónde estamos viniendo. Y esto lo quiero vincular porque me parece que a veces se nos despista, pero creo que es muy importante situar todo el contexto con qué estaba pasando en el subsuelo también y finalmente en la energía y en el petróleo, que es la energía de la que nos estábamos abasteciendo y la base en la que está montada todo el sistema económico hasta hoy.
he sacado un extracto de, bueno, una noticia en el año 2010, el informe anual que elabora la Agencia Internacional de la Energía, que no son precisamente ecologistas en acción, es un organismo bastante conservador, ya planteaba que el pico del petróleo, o sea, que la máxima extracción posible de petróleo ya se había superado, ya se había alcanzado, que estaba en 2006. Esto, bueno, yo creo que hay que relacionarlo también con todo el resto de crisis, como se está viendo ya que que hemos tocado techo de la posibilidad de seguir utilizando de manera creciente esa energía tan fantástica y tan maravillosa que es el petróleo, que permite estos grandes dispendios de energía, que además es tan fácil de mover, pero que además tiene estas consecuencias tan terribles que estamos viendo ya, que yo creo que ya por fin tenemos claro y ya no hay discusión sobre cuáles son los efectos del cambio climático. Sin embargo, llevamos más de 25 años de cumbres del clima en las que, bueno, pues parece que año tras año se sigue poniendo sobre la mesa que hay que dejar, que hay que reducir las emisiones de manera absolutamente drástica y, sin embargo, año tras año seguimos batiendo récords en el número, en la cantidad de emisiones. Y este año, en 2020, hemos vuelto a batir récords. Hemos superado ya de manera indiscutible varios de los límites planetarios. No solamente es la crisis climática, además estamos en un momento de extinción de especies dramático, absolutamente incomparable con otras épocas de la historia, la pérdida masiva de biodiversidad, lo que tiene consecuencias ya clarísimas con la extensión de las pandemias, por ejemplo, esta que estamos viviendo ahora mismo posiblemente sea una de las primeras, pero esto va a ir creciendo porque hemos tocado prácticamente todos los límites biofísicos del planeta. He querido poner también un gráfico de un dato que, bueno, de un informe bastante reciente de la agencia de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la lucha contra el hambre, y plantea que precisamente este año de pandemia y de todas las medidas de confinamiento y toda la crisis que ha supuesto en todo el planeta, bueno, seguramente va a aumentar de manera muy dramática las cifras de personas en malnutrición. Y además, me temo que, bueno, yo no me lo temo yo, creo que ya se está planteando y se está viendo muy claramente que este año 2020 ha sido, bueno, como la gota que colmaba el vaso en el auge del individualismo, en la ruptura de muchas estructuras sociales, precisamente por las medidas de confinamiento y por la imposibilidad de poder juntarnos y de poder vernos. Muchas organizaciones sociales que estaban tratando también de defender derechos humanos y de fortalecer un sistema democrático imperfecto, pero que es hasta ahora yo creo que el mejor que hemos podido construir, o lo menos malo que los seres humanos hemos podido construir, pues en estos momentos se encuentran muy tocadas. Yo creo que ahora, bueno, nos diréis, ¿no? Las organizaciones, las ONGs, en qué situación se encuentran, pero creo que es bastante evidente que este 2020 ha sido un repliegue todavía más terrible hacia el individualismo, hacia darles muchísimo poder todavía más a las grandísimas multinacionales de la digitalización y del control de datos, que están ahora mismo tomando decisiones sobre hacia dónde tenemos que ir. He querido poner una fotografía, bueno, como de diferentes retos que hay sobre la mesa. Estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, son 17 objetivos en los que, bueno, se plantean, yo creo que es una buena excusa para tratar de trabajar de manera combinada derechos humanos y medio ambiente, pero la base de los objetivos de desarrollo sostenible no cuestionan para nada el crecimiento económico. Mientras no cuestionemos el crecimiento económico, todo lo demás que hagamos son tiritas y es ponerle un poquito de color a un sistema que hace aguas por todas partes. Estamos viendo, bueno, pues el auge de otras potencias, un nuevo mundo que lleva ya años configurándose, en el que hay potencias como China, pero no solamente China, sino otras potencias, otros territorios que están cogiendo mucho más poder y que nos descolocan a los que estamos. Entonces, precisamente esa es la necesidad de repensarnos todo esto. Desde aquí yo ya termino con esto como retos, porque me parece fundamental que dediquemos tiempo, y me parece que es una responsabilidad
fundamental que hay que exigirle a la academia, porque para eso estamos financiando también a personas y a gente para que dedique su tiempo a pensar, a reflexionar, a analizar, a volver a analizar bien las causas, qué es lo que nos ha llevado a todo esto y qué es lo que está debajo de todo esto, y tratar de proponer alternativas. Creo que es fundamental que tengamos como guía los derechos humanos, no se nos pueden olvidar, y los derechos humanos para todas las personas en todo el planeta. Como desafío también tratar de desmontar el pensamiento crítico y en esta época, o el del pensamiento mágico, perdón, a través del análisis y de la reflexión profunda. Y esto es un reto tremendo ahora mismo en el que parece que estamos condenados a hablar rápido, a escribir corto, a poner mensajes en Twitter y así hay que construir discursos. Y eso es absolutamente imposible. Además, cuando estamos hablando de cuestiones tan sumamente complejas como las que nos están implicando. Como esto más en concreto, como Grupo de Energía, Economía Dinámica de Sistemas, como GEDS, uno de nuestros principales empeños es desmontar mitos y sobre todo desmontar mitos tecnológicos. La tecnología no nos va a salvar. El coche eléctrico no es ninguna panacea. Las energías renovables tienen límites muy serios, muy severos y además tienen impactos también. Evidentemente, tenemos que optar por las energías renovables frente a las basadas en los fósiles, pero la eólica, la fotovoltaica, todas las energías renovables también tienen impactos en la vida de las personas y en el planeta. Así que hay que ponerlo sobre la mesa y ver a qué estamos dispuestos como sociedad, a qué tipo de impactos estamos dispuestos a aceptar y a qué estamos dispuestos a renunciar y cómo hacerlo. Creemos que es fundamental recuperar y reforzar la ética. Debería haberlo puesto con mayúsculas y plantear en todos los campos de la investigación esta necesidad de saber para qué hacemos las cosas y por qué hacemos las cosas y cómo afecta todo esto al resto de seres humanos y a los que vienen después también. Fundamental fortalecer las democracias. Ahora mismo están prácticamente en colapso. Vemos en todos los países del mundo, yo creo prácticamente en España, por supuesto, en el Parlamento Europeo, representantes electos que están en los parlamentos, gente que no cree absolutamente en la democracia y que además está trabajando por anularla. Una democracia que, como digo, es muy imperfecta y que tendría muchísimo que mejorar, pero me temo que es el menos malo de los sistemas que hemos conseguido inventar. Creemos también que es fundamental aprender del sur. Yo creo que lo tenemos bastante claro desde el ecosistema de la cooperación al desarrollo, pero me parece que ahora muchísimo más. Me parece que hay experiencias tanto concretas y pequeñas como bastante grandes de resiliencia, de buenos convivires, de pensamientos discursivos, de desarrollo teórico y práctico en el sur que nos pueden hacer reconstruirnos también a nivel ético y moral. Pero todos estos desafíos, que me parece que son tremendos y muy serios, lo vamos a tener que hacer en un contexto de crisis ecológica global tremendamente seria y además de declive energético. Así que nos va a suponer que vamos a tener que reducir nuestro consumo de energía de manera global, de manera drástica y muy especialmente en el norte global. Y ya como cosa menor y quizás anecdótica, pero nos tenemos que plantear la reducción de viajes también. Yo quiero agradecer, ya termino, agradeciendo a Ecologistas en Acción precisamente, que nos ha facilitado al Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas el apoyo para poder redactar una política de viajes con la cual nos comprometemos a reducir nuestros viajes y sobre todo a reducir los viajes en avión. Es una cosa, yo creo que anecdótica, pero es un planteamiento también de alguna manera, una pequeña gotita para tratar de mostrar y decir que tenemos que hacer las cosas de otra manera. Y yo no sé cómo vamos a ser capaces de mantener esas redes de solidaridad global, incluso las instituciones internacionales que con toda la crítica que podamos hacer, me parece que han ejercido y que deben de seguir ejerciendo una labor fundamental para garantizar los derechos humanos
poco, para tratar de promover los derechos humanos en todo el planeta. No sé cómo vamos a poder hacer esto, como digo, en un contexto en el que necesariamente hay que reducir viajes, hay que reducir energía consumida y además hay que destinar recursos a luchar contra los impactos. Termino aquí y yo creo que luego en el debate tendremos bastantes cosas a comentar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carmen, por este repaso histórico de momentos clave y de cuestiones clave que han pasado en las últimas décadas. Está claro que nos están vendiendo que la tecnología es la solución, ¿no? Y que gracias a la tecnología vamos a poder mantener el mismo nivel de consumo que tenemos actualmente en el norte global. Que vamos a poder cambiar, que todo pasa por cambiar el parque automovilístico por nuevos coches eléctricos y ya está, ¿no? Y no se está haciendo realmente hincapié en que es imposible mantener los niveles de consumo actuales en el futuro que nos viene, ¿no? Que ya está aquí. Vamos a dar paso ahora a Elena Oliveros, que como hemos comentado trabaja en el programa Euroclima Plus de la FIAP. Elena, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Simplemente, bueno, confirmar en primer lugar que podéis ver la presentación y bueno, pues agradeceros el tiempo y el espacio que tenemos hoy con la posibilidad de poder dialogar y de poder también intercambiar reflexiones e ideas sobre cómo estamos afrontando, como bien decía Carmen, esta crisis, ¿no? Una crisis pandémica que al final también afecta a diferentes niveles de la vida de las personas. Elena, ¿no? perdona un segundito. Sí. Estamos viendo en realidad una carpeta tuya. No tenemos la presentación en pantalla. Perdón. No hay ningún problema. Voy a ello. ¿La veis ahora? No. Quítala y vuelve a compartir si quieres. Y comparte el PowerPoint, por favor. Sí. Muchas gracias. A ti. ¿Ahora puede ser? Vale, dale a pantalla completa y ya estamos. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Disculpad por el detalle técnico. Como os decía, que bueno, que muchísimas gracias por el espacio y sobre todo también por la posibilidad de compartir, ¿no?, con ustedes reflexiones y sobre todo pues aquellas situaciones que, como os comentaba, nos están dejando en una situación de crisis, pero no solamente en cuestiones económicas, sino social, una crisis de cuidados y evidentemente en una crisis ecológica, ¿no? En mi caso, como bien os comentaba Sagrario, yo voy a comentaros un poco el trabajo que desde FIAP estamos planteando desde el programa Euroclima Plus, que, bueno, pues como bien podéis ver, es un programa que se trata sobre todo de una conexión desde la Unión Europea con la región de América Latina, ¿no? Es un programa que es cooperación regional, cooperación delegada de la Unión Europea con América Latina y especialmente con elementos que están vinculados hacia la reducción de la mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, aquí el proceso de Euroclima Plus, pues como podréis ver a lo largo de la presentación, está conectado evidentemente con cuestiones de desarrollo de políticas públicas y de desarrollo de políticas nacionales vinculadas a la reducción del impacto del cambio climático en América Latina, ¿no? En la posibilidad también de generar nuevas estrategias y nuevas posibilidades de resiliencia e incluso en el acompañamiento de acciones que están vinculadas no solamente con los procesos de las contribuciones determinadas a nivel nacional de cada uno de los países o los 18 países que componen la región, sino también con otra serie de actividades y con otra serie de procesos que os iré un poco detallando, ¿no? Porque hay como una serie de elementos importantes, dada que el seminario que teníamos era por hablar de estrategias y hablar de recursos, de herramientas y de procesos que se están poniendo en marcha, ver también en cuáles de esas estrategias desde Euroclima Plus y desde FIAP, en conexión obviamente con recursos y con herramientas como por ejemplo desde la Unión Europea el Pacto Verde, ¿no?, que también es algo que está teniendo incidencia en la región y estamos viendo cómo poder trabajar esta articulación, nos van a dar como herramientas para trabajar en esta línea, ¿no? Y sobre todo abordar cuestiones, como bien estamos viendo, en cuestiones climáticas, ¿no?
Sí que me gustaría, por ejemplo, poneros en contexto sobre el programa en concreto. Y el programa tiene como 6 líneas de trabajo fundamentales, aunque en el caso en el que nosotros estamos incidiendo especialmente, pues vais a poder ver que estamos centrados en planes y políticas que puedan fortalecer institucionalmente a la administración pública, el trabajo en la coordinación intersectorial y multinivel que se tiene que dar también en cuestiones para articular las políticas públicas sobre cambio climático, y en 2 líneas sobre las que voy a poner especial hincapié porque creo que también un poco conectando con el relato que Carmen nos ha podido mostrar, dada la evolución de la cooperación internacional, pues es interesante el trabajo especialmente que desde FIAB estamos poniendo hincapié en lo que llamamos Acción por el Empoderamiento Climático, definido por el Acuerdo de París, evidentemente, y sobre todo el trabajo que estamos realizando con grupos vulnerables desde perspectiva de género. Yo creo que estos elementos son interesantes porque creo que también aquí, en esa evolución que Carmen nos ha mostrado y que nos ha permitido ver dónde estábamos y a dónde queremos ir, hay una serie de estrategias importantes a considerar en estos 2 elementos que comentaba en pantalla, que creo que pueden ser muy relevantes y que pueden tener una capacidad de transformación muy importante, dado que supone conectar efectivamente con elementos más vinculados a la participación de la sociedad civil, a la participación de colectivos que también evidentemente están viviendo un impacto en toda esta crisis ecológica que estamos viviendo, ¿no? Entonces veréis en este caso que nosotros estamos avanzando un poco en el desarrollo de estas políticas, y esto es un poco el ejemplo de lo que estamos dimensionando desde FIAB, ¿no? Y el trabajo que podemos realizar tanto desde el acompañamiento y desde las posibilidades que pueden surgir, pero especialmente destacar que, por ejemplo, el programa de Euroclima Plus es un programa que funciona y que se centra fundamentalmente en la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, desde nuestro punto de vista y desde la idea que también trabajamos con la cooperación internacional, creemos que es fundamental, evidentemente, atender no las necesidades de lo que pueda estar surgiendo en ese momento desde las diferentes conexiones multilaterales que se puedan dar, sino desde las necesidades reales identificadas y planteadas en la región por los gobiernos en este caso y por las administraciones públicas con las que trabajamos, ¿no? Esto quiere decir que a través del proceso en el que Euroclima se vincula con estos países en América Latina, también desarrolla una metodología muy específica, ¿no? Y una metodología específica que ahora os avanzaré un poco más, en la que fundamentalmente que llamamos diálogo país y en la que consiste en trabajar a través de mesas sectoriales y a través de mesas con los equipos de los gobiernos, en definir dónde van a estar las prioridades, en cómo se pueden concretar esas NDCs, en cómo se pueden concretar esas políticas y cómo se pueden desarrollar estrategias nacionales que implementen las medidas necesarias de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Hay, bueno, una cuestión importante, como os decía, que desde Euroclima sí que consideramos relevante y que en los últimos años estamos viendo que cada vez evidentemente resulta relevante, no solamente porque lo estamos viendo, sino porque desde las experiencias en las que incluso en el tercer sector, con organizaciones no gubernamentales, como estamos ahora mismo compartiendo en el seminario, ya sabéis que esto es importante y ya sabéis que efectivamente el trabajar por acciones por el empoderamiento climático, que ahora definiremos claramente lo que es, y el trabajo con colectivos en situación de vulnerabilidad es tremendamente necesario, dado que evidentemente otro de los conceptos que sí que deberíamos empezar a incorporar en estas estrategias de cooperación internacional y en esta necesidad de vincular las agendas sociales climáticas y económicas implica la atención a estos colectivos, que es la transición justa, ¿no? Algo que también, como os comentaba al principio, en conexión con todo lo que está surgiendo alrededor del Pacto Verde en la Unión Europea, pues también está siendo un tema importante en el debate y además un concepto que está teniendo bastante incipiencia en la región de América Latina y que verdaderamente puede articular estrategias de manera transversal, no solamente en aquellas conexiones que tenemos nosotros desde los ministerios de medio ambiente en este caso, sino con todos los ministerios que tienen que ver al fin y al cabo con la vida pública de las personas, ¿no?
Entonces, aquí sí que mostraros un poco una pequeña gráfica de lo que serían los trabajos que hacemos con Euroclima Plus, y veis que, bueno, que en este caso nos dedicamos también muchísimo a trabajar en ese apoyo a la asistencia, a la capacitación, al intercambio de buenas prácticas, que en nuestro caso son comunidades prácticas de aprendizajes, en las que todo lo que se está desarrollando en la región y que puede ser relevante tanto en sociedad civil como en ciudadanía y como evidentemente en política nacional o política europea, puede ser relevante compartir para poder apoyar en esas acciones que puedan ampliar la mitigación y adaptación al cambio climático, o incluso en el desarrollo de estudios y de encuentros que permitan, como bien ha dicho en este caso Carmen, el aumento, ¿no?, de ese pensamiento crítico y de esa capacidad también reflexiva a la hora de encontrar soluciones y alternativas que están muy relacionadas, evidentemente, con el encontrar cuestiones que nos puedan resolver la problemática en la que estamos, ¿no? Entonces, hay ahí como elementos, como os comentaba, importantes en el programa, que sí que creo que podrían ser relevantes destacar, y que evidentemente veis que tiene que ver muchísimo con la región de América Latina, temáticas evidentemente que están muy vinculadas sobre todo a una visión que tratamos de trabajar en conjunto con los países para que evidentemente respondan, como decía, a la demanda, para que responda a la movilización de toda la capacidad de expertise público que existe ya en la propia región y evidentemente en Europa, para que pueda existir espacios de intercambio, espacios de conexión y evidentemente de prácticas que puedan impulsar, ¿no?, esas soluciones creativas a las problemáticas. Y entre otras cuestiones, pues también algunas de las áreas en las que nosotros también tenemos incidencia a la hora de trabajar con el programa, ¿no? Y pondría especial hincapié en la que tenemos desarrollando con conocimiento, con expertise en gestión del conocimiento, porque sí es cierto que están surgiendo muchísimas soluciones y muchísimos procesos que deberían ser, como de una manera muchísimo más abierta, compartida y evidentemente construida de forma mucho más colaborativa, para que pudieran extenderse a otras regiones, ¿no? Y en este caso, pues poder replicar este impacto positivo que pueda tener el proceso en el que se comparten esas ideas, ¿no? Sí que, como os decía, me quería centrar especialmente en dos elementos que teníamos en el programa, porque creo que efectivamente son elementos relevantes como estrategias y como consideraciones futuras a la hora de pensar en una política de cooperación internacional, tanto a nivel europeo como nacional, evidentemente como internacional, ¿no?, en el que creo que es necesario, ¿no? Yo creo que es importante, voy a ver si la siguiente diapositiva aquí está, acción por el empoderamiento climático es un concepto que evidentemente se define en el artículo 6 de la Convención del Marco de Naciones Unidas y en el artículo 12 del Acuerdo de París. Estos elementos sobre acción por el empoderamiento climático, que también se conectan con los ODS, y ahora os detallaré un poco más con el Acuerdo de Escazú y la región de América Latina, son importantes porque precisamente acción por el empoderamiento climático es digamos que el concepto a través del cual se trabaja de manera colaborativa y de manera muchísimo más codo con codo con la ciudadanía y con la sociedad civil para poder trabajar en la mitigación al cambio climático, ¿no? Esto también es importante porque precisamente en el trabajo que estamos planteando sobre acción por el empoderamiento climático sí que consideramos que es una estrategia y que esta estrategia nos puede facilitar no solamente el acciones políticas y nuevos conceptos, como por ejemplo el que os comentaba, transición justa, que ya también está muchísimo digamos que en el pensamiento y en el trabajo de políticas incluso que se están planteando a nivel de transición ecológica, sino porque además permite el compromiso y permite la corresponsabilidad conjunta y muchísimo más dialéctica entre el sector público y la ciudadanía para poder aportar esas soluciones a la adaptación al cambio climático, ¿no? Y evidentemente la conexión de la acción por el empoderamiento climático con la Agenda 2030, pues es muy, muy importante, porque de hecho tanto el Acuerdo de París como en la Convención de Naciones Unidas se definen acción por el empoderamiento climático como 6 elementos fundamentales, que son la educación, la formación, la participación ciudadana, el acceso a la información, la sensibilización social y la cooperación internacional. En nuestro caso, entendemos que esa cooperación internacional es transversal al resto de elementos que componen
proponen hacer, ¿no? Pero que yo creo que es interesante poder resaltar esto porque además es algo que conecta muchísimo con lo que desde el mundo de las ONG se trabaja también, que es la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, ¿no? Y yo creo que aquí hay elementos muy importantes y muy necesarios que sí que nos pueden permitir encontrar espacios comunes, lenguajes comunes, que podamos articular esa política en la medida en la que se pueda reducir esta crisis, ¿no? Y especialmente atender a esas situaciones de vulnerabilidad que se están dando a lo largo de todo el planeta y en el caso de la región de América Latina, pues con colectivos que ya viven de por sí un impacto bastante más grave sobre el cambio climático, ¿no? Como pueden ser evidentemente las comunidades indígenas o como pueden ser precisamente lo que ahora estamos también hablando en el ámbito de la cooperación internacional, las migraciones forzosas por cuestiones climáticas, ¿no? Entonces, esto es interesante porque yo creo que aquí sí que tenemos un espacio un yacimiento de estrategia y una posibilidad de incorporar nuevas ideas o nuevos procesos pedagógicos y educativos que sí que necesitan ser incorporados tanto en la parte del sector público en el que trabajamos como en la colaboración directa con la sociedad civil, con academia, con organizaciones no gubernamentales, etcétera, ¿no? Yo aquí os pongo un par de acciones que creo que son relevantes para que pudierais dimensionar lo que también consideramos en esas políticas que pueden articular a nivel tanto europeo como en la región de América Latina, lo que creemos que podría facilitar ese impulso en la mitigación y adaptación al cambio climático y en este caso en los procesos en los que nosotros estamos involucrados, ¿no? Que es, por ejemplo, en el caso de Chile, que ahora también Chile tiene un contexto bastante interesante por el proceso constituyente que van a vivir en los próximos 2 años, ¿no? Con esa nueva constitución, pues efectivamente el desarrollo de estrategias de capacidades y empoderamiento climático, ¿no? Sobre todo con el Ministerio de Medio Ambiente, pero que no implica que podamos trabajar de manera multisectorial y de manera muchísimo más abierta con otros contextos que son necesarios, ¿no? De hecho, actualmente estamos implicados en el proceso el proceso participativo a la elaboración de la estrategia. Y en este caso estamos trabajando con plataformas como Reacciona por el Clima, con centros educativos, estamos trabajando también con universidades, con municipios, con territorios muchísimo más concretos dentro de la región del país de Chile, que implica evidentemente estar a diferentes niveles, ¿no? Tanto al nacional como al subnacional o como al municipal, ¿no? Y esto es importante porque también esas políticas que pensamos o esas estrategias, estos enfoques en la cooperación internacional deben también tener como esa mirada para aterrizarlo en lo concreto y para aterrizarlo a la llegada de la ciudadanía, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Uruguay, también trabajamos en la Estrategia Nacional de Acción por el Empoderamiento Climático, o en el caso de Perú, como os comentaba, estamos implicados en el proceso participativo, la Ley Marco de Cambio Climático en Perú, una plataforma climática indígena que ha surgido a raíz de las asociaciones y de las entidades indígenas que existen en Perú y se han unido con el apoyo, evidentemente, tanto del programa como del trabajo y de todo el desarrollo que están haciendo desde el Ministerio de Medio Ambiente en Perú para facilitar la inclusión y para poder incorporar la voz y los saberes de las comunidades indígenas en todos estos procesos, ¿no? O incluso la transversalización del enfoque de género en las contribuciones determinadas de Perú, en este caso para todo lo que supone las revisiones de estas NDCs al acuerdo de París, ¿no? Yo creo que aquí hay como 2 ideas principales y voy terminando para no extenderme mucho, que sí que me gustaría destacar y que, bueno, en el caso del PowerPoint vais a poder tener también acceso a esta presentación y conocer algunos de los documentos y trabajos que estamos realizando, pero creo que hay como 2 ideas principales para recoger y es que precisamente acción por el empoderamiento climático o la dimensión, como hemos hablado, de atención a colectivos en situación de vulnerabilidad y perspectiva de género, tienen que ser transversales y son transversales a la vida de la sociedad, perdón. Esos 6 elementos forman parte de la vida de cada uno de nosotros. La educación, la formación, todo lo que tiene que ver con sensibilización o participación, tienen que estar incluidos en esas políticas de cooperación y tienen que ser transversales. Yo creo que el marco de la cooperación internacional tiene que tener transversalmente lo participativo en su ADN, y yo creo que lo tiene porque ahí tenemos experiencias muy interesantes, tanto aquí en el territorio español, ¿no? En el ámbito de las organizaciones no gubernamentales e incluso también en los procesos que se están viviendo a nivel público, que son interesantes y que efectivamente están dando resultados de que el diálogo con la ciudadanía puede aportar procesos muy interesantes e innovadores con respecto a la gobernanza climática, ¿no? Y luego, efectivamente, que creemos también que el programa de Euroclima Plus es un marco de actuación común que sí que permite esa gobernanza más abierta y participativa, ¿no? Y que incorpora desde nuestro punto de vista un elemento y un concepto que sí es verdad que
desde nuestras instancias y desde los proyectos que estamos involucrados, pues tiene que ver con esa democracia creativa, ¿no? Con la implicación de la propia ciudadanía en la búsqueda de soluciones y de alternativas sin tener que, evidentemente, eliminar la responsabilidad de otros sectores y de otros ámbitos que, evidentemente, participan en el desarrollo de una política pública, ¿no? Entonces, aquí hay como una serie de ideas o algunas claves que sí que me gustaría dejar también claro, ¿no? Que es importante que deberíamos tener incorporadas en esta dimensión de esta política o esta de cooperación internacional que, como bien nos decía al principio en la presentación, está revisándose en este caso en España con el Consejo de Cooperación, y es efectivamente entender que esa política tiene que tener una gobernanza comprometida con la ciudadanía, tiene que tener procesos abiertos y colaborativos desde esa democracia creativa que os comentaba, ¿no? Esa capacidad de poder encontrar alternativas y soluciones en diálogo abierto, y evidentemente con una cogobernanza multinivel, ¿no? Esto implica que tengamos que tener en cuenta todos los ámbitos, como decía, de la vida de una sociedad, de un grupo, de una comunidad o de una persona involucrados en una política, que además la política de cooperación es una política pública y es una política importante porque implica efectivamente articularse con necesidades fundamentales, no solamente de lo que estamos considerando en España, sino en todo el mundo, y que efectivamente tiene que tener una articulación con todos esos elementos que buscan un bien común, ¿no? Sí que es importante y que sí que me gustaría también destacar que en el caso de Euroclima Plus y en todos estos procesos hay también un elemento que estábamos iniciando, que era el que comentaba al principio sobre transición justa, y que es también, creo, que un necesario en poder incorporar esta idea, ¿no? Este proceso de trabajo de transición justa en el que estamos ahora revisando e incorporando nuevas maneras de entender cómo articular agenda social, política, económica y climática y ecológica para poder efectivamente atender con ese concepto, que es un concepto que desde mi punto de vista es bastante transversal y amplio e incluye necesidades de muchísimos colectivos, de muchísimos grupos que deben ser incorporadas a los procesos que estamos viviendo con el impacto del cambio climático, y que sería interesante ver cómo poder articular desde esa cooperación internacional y desde esa nueva ley o desde esa nueva dimensión que vamos a trabajar desde España, pues tener en cuenta estos elementos. Elena, sí. Por favor, ya sí. Cuando puedas, vete acabando. Sí. Gracias. Sí, gracias. Era simplemente, pues eso, finalizar con esta idea de que creo que es interesante incorporar en esa política la dimensión de esta transición justa, como os comentaba, ¿no? Y simplemente en la presentación, pues deciros que dejo aquí una serie de enlaces para que podáis consultar y ver un poco aquello que estamos trabajando, que entendemos sobre acción por el empoderamiento climático, como estrategia también en cooperación internacional, y simplemente pues agradeceros el tiempo. Pues muchísimas gracias, Elena. Perdón por tener que hacer ahí de guardián del tiempo. Nada, no te preocupes. Gracias. Muchas gracias. Qué importante, ¿no? Incorporar el concepto de transición justa y también vinculándolo con algo que ha dicho antes Carmen, ¿no? Cuánto tenemos que aprender también del sur global y de ciertos grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad más bien, como mujeres indígenas, ¿no? Que llevan estableciendo estrategias de adaptación y resiliencia desde hace años, ¿no? Cuánto que aprender. Y también sobre el papel de la ciudadanía y la sociedad civil, ¿no? Lo importante que es que esté en el centro de toda la acción climática. Y con eso, pues, me voy ahora a dar paso a la segunda parte del segundo bloque, digamos, de esta sesión, de este webinar de esta mañana, en el que precisamente ahora pues vamos a tener a dos personas que vienen de organizaciones de sociedad civil. La primera va a ser Enrique, que es el responsable de conservación de BBF. Enrique, buenos días. Te damos paso cuando puedas. Recuerdo Enrique, también... Perdona, tienes que desmutearte, por favor, Enrique. Y recuerdo también para las personas que nos están escuchando y que quieran hacer comentarios o preguntas, quizás los que nos están siguiendo por la página de YouTube tengan que recargarla para que les pueda aparecer la herramienta en la que poder hacer las preguntas. Enrique, te doy la palabra y nada, muchas gracias.
Muy bien, buenos días. Soy Enrique Segovia, soy el director de conservación de WWF. Primero, a la Fundación Amigos que me haya invitado a participar aquí en esta jornada interesante e importante sobre una cooperación ecológica. Por otro lado, quiero pedir disculpas porque por problemas a la hora de entrar, el ordenador no me ha reconocido la cámara y finalmente he conseguido entrar con el móvil. Pero bueno, esto de el teletrabajo todo el día en casa, esas online, una multitud enorme de plataformas nos lleva a situaciones. No sé vosotros, yo creo que esta es la 15ª plataforma diferente que utilizo, pues me pierdo. He una presentación en PowerPoint y voy a intentar hacer yo de muchas cosas ya en el debate, pero quería remarcar algunos elementos que han dicho mis predecesoras. Quería señalar algunos elementos que son muy importantes desde el punto de vista de WWF. Efectivamente, estamos en una crisis ambiental. Una crisis ambiental que yo creo que ya está, por desgracia, reconocido. Digo por desgracia porque los grupos ecologistas llevamos muchos años, de años, alertar a que estamos en una crisis. Es una característica que tiene hasta que no dan con un palo en el hombro no reaccionamos. Y entonces pues ya tenemos aquí ambiental porque la estamos dando. Y la estamos con lo que nosotros, una parte de esa crisis ambiental, crisis climática. Todo el mundo ya habla de crisis climática, todo el mundo ya cambio climático está aquí. La primera vez que yo hablé de cambio climático fue hace 30, dijeron que era un... Y ese mismo ya está aquí y ya lo estamos sufriendo por el impacto en el tiempo. Enrique, disculpa un segundito. Tenemos un problema con tu audio. Te íbamos a pedir, por favor, si podías probar a quitar los cascos y hablar directamente al teléfono o a la tablet, porque tenemos unos ruidos y un acoplamiento un poco extraño. Si podemos probar un segundito así, por favor. Háblanos ahora. ¿Así? Mucho más. ¿Así mejor? Sí, muchas gracias. Vale. Bueno, pues entonces, como decía, estamos sufriendo ese impacto del cambio climático, lo estamos notando, lo estamos viendo con las sequías, las inundaciones, etcétera, etcétera, algo que todo el mundo es consciente. Pero esta crisis ambiental es también una crisis de biodiversidad. Estamos rompiendo la manera en que la naturaleza regula el funcionamiento del planeta. Estamos destruyendo biodiversidad, estamos destruyendo ecosistemas, estamos minando, estamos sobreexplotando los mares, los estamos llenando de plásticos que nos viendo a las playas, estamos deteriorando la naturaleza y perdiendo vida. Las dos caras de la misma moneda. La crisis climática y la crisis de biodiversidad son las dos caras de la moneda. La crisis climática está afectando muchísimo a muchos de los ecosistemas, está deteriorando y poblaciones vulnerables, ecosistemas vulnerables al cambio climático que están siendo afectados y se está rompiendo esa capacidad de regulación que tiene la naturaleza. Tiene la propia vida y las condiciones ambientales en el planeta, pero es que por otro lado necesitamos a la naturaleza para salir de la crisis climática. Ya tenemos que seguir luchando con pero ya nos tenemos que adaptar, no nos queda otro remedio que adaptarnos, y para eso necesitamos la naturaleza es la mejor adaptación, está adaptada, por decirlo, al cambio climático, ¿no? Y es por eso que son las dos caras de la misma moneda. Climática, crisis de biodiversidad, la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad notamos tan directamente como la crisis que trabajamos en lo vemos y lo estamos detectando. Pero la ciudadanía detecta, sin embargo, si pensamos, es que lo vemos. Os doy un ejemplo muy sencillo. Claros, cuando ibais hace 20, 25 años, que somos más mayores de años,
en un coche de vacaciones en verano a la costa y cada 200 metros tenías el para que estaba absolutamente llena de impactos de insectos. Ahora no pasa eso. Ahora no pasa, o sea, en el coche y no te pasa eso. ¿Por qué? Porque hay muchos menos insectos. Ha habido una pérdida, una reducción brutal, significativa del número de animales de insectos, en este caso que tenemos en la naturaleza. Todo esto nosotros lo analizamos en un informe que está en Planeta Vivo. Os voy a mostrar aquí en la sección, Informe Planeta Vivo 2020, que podéis encontrar en nuestra página web. Y esto desde hace 2, 3, 4 años. Nosotros este informe venimos sacando desde hace 2 años con un indicador que es el índice Planeta Vivo que mide la tendencia a las poblaciones de vertebrados de 1970 hasta la actualidad. Y en años la tendencia a esas poblaciones en este último es que han disminuido un 8%. Es un indicador de importancia. Tampoco quiere decir que haya un 68% menos de habitantes, de animales, sino que la tendencia a las poblaciones es creciente. Analizamos 20.000 poblaciones de 4 especies distintas y nos sale. Es como dice precios al consumo. Tú coges dos, los información y con eso haces un indicador de cómo funciona lo que. Pues con esto estamos haciendo esto. Hay el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, el IPBES, hace dos años, más de un millón de especies en peligro de extinción en el planeta. Rompiendo la red que teje la vida en el planeta y la red que mantiene estable el planeta. La vida no va a desaparecer del planeta, ni mucho menos. Desaparecer. Lo que está pasando es que estamos desconociendo las condiciones ambientales de esas condiciones estables. Tenemos 10.000, 20.000 años que nos ha permitido al ser humano como especie desarrollarse y llegar a donde estamos, con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Y eso lo estamos rompiendo. Con lo cual nos estamos metiendo en un futuro incierto. Y ese cierto el que nos recoge los límites del planeta, los límites del planeta, dice eso, estamos viviendo en ASES y no nos estamos sobrepasando. Estamos saliendo de la seguridad que nos ofrecía esta estabilidad en la que estamos moviendo hacia un límite de momento incertidumbre. Inseguridad en algunos casos, luego de incertidumbre. Y eso claramente va a suponer todo tipo de cambios. Ligado a esto de cuántos rurales usamos el ser humano de lo que produce el planeta, huella ecológica, que yo creo que todos es claro, pero que lo decir es que ahí mismo viviendo el ser humano dentro con todas las desigualdades que hay, estamos viviendo como si tuviéramos 7 planetas a nuestra disposición. Un 70% más de los recursos naturales renovables al año que el planeta es capaz de producir. Esto significa porque para mantener y cubrir las necesidades, pues cada vez más bosques sobreexplotados, los océanos, utilizamos más, llenamos nuestra atmósfera de emisiones que el propio planeta puede absorber a través de los bosques y sobre todo de los océanos. Esta es la foto. Esto es donde nos estamos moviendo. Y ya somos conscientes. Somos conscientes de la interrelación que hay entre el clima, la ciudad, nuestra forma de vida. Somos conscientes, tenemos las herramientas para conocerlo y para luchar contra ello. Entonces, el siguiente tema es qué tenemos que hacer y aquí es donde entra también el concepto de qué cooperación necesitamos, porque este nos lleva a planes de desarrollo, de cooperación, de innovación y de utilización de recursos y de energía y de economía, etcétera, debe ser todo integrado. En este informe que hemos lanzado, otros señales que quiero que queden grabadas porque no son muy importantes. La primera es un mensaje positivo. Es que estamos a tiempo. Estamos a tiempo de revertir la pérdida de biodiversidad. Tenemos una década por delante crucial
que necesita frenar la pérdida de recuperación, la pérdida de biodiversidad y empezar revertir la curva y recuperar nuestra naturaleza, restaurar nuestra naturaleza. Se restaura muy rápido, muchas veces ella sola, ¿no? Pero normalmente en cuanto dejemos de impactar en ella, en cuanto frenamos el que impacta en la naturaleza se recupera. Esa es una noticia positiva, tan positiva. La primera, que lo diga un grupo ecologista es muy duro, es que las medidas de conservación de la naturaleza son absolutamente necesarias, de conservación y de conservación de la naturaleza son absolutamente necesarias para salir de esto, pero ya no son suficientes. Hace años que sí, que con la conservación de la naturaleza podríamos revertir un poco esto. Ahora, en situaciones en que hemos conseguido que no, son absolutamente necesarias. Necesitamos incrementar, proteger y restaurar los ecosistemas degradados. Una línea clara a una cooperación ecologista que queremos lanzar con la WWF. Hay que seguir conservando con las comunidades indígenas, restaurar los ecosistemas degradados, forestales, humedales, ríos, sistemas costeros, etcétera. Estamos en la restauración y es un elemento. Segundo elemento, como digo, no es suficiente. Necesitamos cambiar el modelo de producción. Nada que no haya dicho mis dos compañeros. Está clarísimo. Y uno de ellos es el modelo energético. Es el que más enfilado está. Creo que ya todos hablamos, incluso hasta del tercer sector en el que yo me muevo, te pones a hablar con gente que ahora estamos haciendo mucha interacción, incluso somos de que cambiar, de que para luchar contra el cambio, que no es cambiar el modelo, hay que ir hacia un modelo renovable. Cuidado con el renovable no puede significar pérdida de biodiversidad, un reto fundamental. Para mejorarlo hay que reducir el consumo de energía. Y la energía de una manera mucho más eficiente y producida de una manera sostenible afecta a reducir el consumo de energía. Fundamental. Por ahí es otro elemento claro de política de cooperación. Ayudar a reducir el consumo de energía, utilizar la energía de forma mucho más eficiente y producirla de forma sostenible en la vida. Y el tercero, esto es que vamos a cambiar nuestro sistema de producción y consumir alimentos. La agricultura es intensiva, es el primer de deterioro y de pérdida de la biodiversidad. Y el segundo de emisiones de CO2. Pero el primero de biodiversidad. Nuestra manera de consumir alimentos en el planeta, aún gastados. De manera que tenemos el tipo de que tenemos nos está llevando absoluto a la crisis de biodiversidad que estamos viviendo. Con lo que hemos cambiado el consumo de productos animales, cambiar nuestra vida y promover una nueva forma de producir mucho más respecto a la naturaleza. Y ahí hay todo un reto en ayudar a producir y consumir de una manera mucho más racional. Termino con una idea que se hacía esta mañana. En esta COP ecologista, la biodiversidad tiene que jugar un relevante. Y una región como Latinoamérica tiene muchas cosas que toda la región, incluso cogiendo también el norte, hay muchos sectores que el Atlántico, esa cordillera, ¿no? Que va prácticamente tierra hasta el fuego. Y hay un que une a todo ese continente, Jaguar. No hacemos un buen programa
jaguar en América Latina y cooperación que tenga que ver con estos aspectos que estoy contando. Pensémoslo, me parece un reto bonito, mucho. Muchas gracias, Enrique. Hemos tenido algunos problemas ahí técnicos con el sonido y pido disculpas porque igual pues ha habido gente que no ha podido seguir bien la presentación, pero súper interesante lo que has contado. Yo me quedo con ese mensaje también de que estamos en una década crucial para frenar la pérdida de biodiversidad. Y una década en la cual, como veíamos el otro día, ¿no?, con la Unión Europea al ponerse un nuevo objetivo de reducción de gases de efecto invernadero al 55%, y lo que se hablaba desde muchos sitios, ¿no?, es que sí, a medio y largo plazo se están poniendo objetivos que son ambiciosos, pero ¿qué pasa con el corto plazo, ¿no?, cuando lo que es fundamental y crucial es lo que va a pasar en los próximos años y en la próxima década? Pues seguimos con nuestra última ponencia, que para ella tenemos aquí a Maite Valdez, nos la va a hacer Maite Valdez, que es la gestora de temas transversales en Acción contra el Hambre. Maite, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sagrario. Muchas gracias, Andrés, amigos y a todos los que habéis organizado este evento. Ahí tenéis la presentación. Bueno, yo quería comentaros brevemente cómo nosotros desde Acción contra el Hambre estamos intentando abordar la problemática de medio ambiente y de cambio climático. Nosotros tenemos un recorrido muy corto y no somos expertos en este tema, pero sí tenemos una voluntad muy grande y bueno, como ha comentado Enrique, creemos también que hay tiempo para revertir ciertas cosas y queremos hacer lo posible, lo que esté en nuestras manos para ello. Entonces yo quería compartir, a ver un segundo, no sé si se ve la presentación. ¿Se ve, verdad? La vemos, sí. Dale, por favor, al botón de iniciar presentación para ver la pantalla completa y la estamos viendo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, principalmente, aunque ya hay varios temas que se han mencionado y la cuestión del medio ambiente y el cambio climático tiene muchísimas dimensiones, quería yo mencionar brevemente que desde Acción contra el Hambre nos preocupan algunos temas particularmente, que son, por ejemplo, estos datos que se dan sobre que los sistemas alimentarios están contribuyendo hasta un 37% de los gases de efecto invernadero. Es algo que a nosotros nos preocupa porque es una organización que trabaja por la lucha contra el hambre y la desnutrición y claramente formamos parte, digamos, de una u otra manera con las emergencias que atendemos y los trabajos que hacemos, formamos parte de ese trabajo, de esos procesos de los sistemas alimentarios. Entonces nos preocupa de manera particular este dato, pero también nos preocupa que estos sistemas alimentarios al mismo tiempo en determinadas zonas del planeta están seriamente amenazados por la crisis climática. Y es esta crisis climática la que incluso la FAO considera como una de las principales causas de las crisis alimentarias. Y como dato nos preocupa mucho que haya casi un 9% de personas en el mundo que están padeciendo hambre actualmente y que el mayor número de concentraciones de personas desnutridas se dan precisamente en países que tienen un alto riesgo de sufrir fenómenos meteorológicos extremos debido claramente a su dependencia de la agricultura local. Por otro lado, la continua degradación que estamos viendo en los medios de vida y del acceso que hay inestable a los recursos naturales, como es el agua, como es en la tierra cultivable, están ejerciendo mucha presión y aumentando la competencia sobre los recursos existentes, que esto innegablemente pues, puede derivar fácilmente en conflictos o en desplazamientos, como antes lo estaban mencionando también los colegas. De hecho, el Banco Mundial también ha mencionado que si para 2050 no hemos revertido esta situación, pues es muy probable que nos encontremos con 143 millones de refugiados por causas climáticas. Obviamente, regiones afectadas principalmente, el África subsahariana, América Latina y el sur de Asia. Y por último, otro dato que también nos preocupa es que de los refugiados que se registran actualmente por causas climáticas, el 80% corresponde a mujeres y es un dato que es interesante y que es importante tener en cuenta.
Por estas razones nosotros, por estas razones y porque ya es innegable que tenemos que hacer algo, nosotros el año pasado iniciamos con un proceso para elaborar una política de medio ambiente y cambio climático que nos sirva como paraguas para poder desarrollar este trabajo, porque como os comentaba, nosotros de momento no tenemos con expertos específicos en este tema, entonces hemos contado con la colaboración de una firma consultora que conoce estos temas de medio ambiente y conoce la cooperación internacional y nos ha ayudado en la elaboración de una política en la que nosotros hemos establecido unos compromisos, unos principios y unos estándares mínimos que queremos cumplir. Entonces, os quería compartir un poco esta experiencia que es la que estamos teniendo nosotros, pues desde un punto de vista un poco más, digamos, aterrizado, quizá más en pequeño, para ver si esto también nos da pues puntos de debate a continuación. Entonces, rápidamente, esta política, el primer compromiso, lo que nosotros queremos hacer y lo que ya estamos haciendo es tomar conciencia de la situación en la que estamos, es decir, conocer nuestra huella de carbono, que digamos que hasta hace un año no lo habíamos considerado, estamos midiendo nuestra huella de carbono, estamos evaluando el impacto ambiental de nuestros proyectos a través de diagnósticos de impacto ambiental, también para detectar si es posible que haya algunos proyectos que tengan un alto riesgo y poder mitigarlo, y queremos estudiar de una manera más específica el vínculo entre nuestra misión de la lucha contra el hambre y el cambio climático con un enfoque de género. Esto para poder afinar nuestras herramientas y nuestro trabajo en este tema. Luego tenemos un compromiso 2 que habla ya directamente de promover acciones, de ponernos en marcha. Y para esto tenemos también 3 principios. El primero, que habla de cuidar los recursos naturales, es, por un lado, queremos hacer la transversal el medio ambiente y el cambio climático a todos nuestros proyectos, a todas las fases de nuestros proyectos, pero por otro lado, queremos trabajar mucho en nuestros procedimientos logísticos y de aprovisionamiento, es decir, en la revisión de nuestras políticas de movilidad tanto de personal como de bienes, y en fin, todo lo que supone nuestras operaciones, que somos conscientes que esto tiene un impacto importante también en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, también queremos promover acciones, digamos, por un lado, el reforzar nuestros sistemas de alerta temprana para tener capacidad de atender antes a emergencias que puedan surgir en zonas más afectadas por cambio climático. Y también queremos trabajar con otro principio, que es en el apoyo a los medios de vida de las personas que viven también en regiones más afectadas por el cambio climático, para poder desarrollar estos medios de vida que sean más sostenibles y que se pueda generar una resiliencia de las poblaciones que están afectadas por esta situación. Pero lo importante aquí es que sean medios de vida sostenibles por la situación que os comentaba al principio de lo que está generando los sistemas alimentarios en cuanto a los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera. Como último tenemos el compromiso tercero, que es ya pasar a una transformación, es decir, cómo vamos nosotros a realmente abordar ya todo esto, y en este caso retomamos otra vez la huella de carbono. Si bien antes la hemos medido, ahora lo que vamos a trabajar es en cómo la podemos reducir en todas nuestras operaciones, en todos nuestros proyectos, hasta donde sea posible. Asimismo, también tenemos un componente que es el trabajo con nuestros stakeholders, permitirme esta palabra, que agrupa todos nuestros grupos de interés. Es el trabajo con nuestros donantes, es el trabajo con las comunidades con las que trabajamos, y particularmente el trabajo con nuestros socios locales, donde queremos desarrollar una línea de fortalecimiento para que también aquellos socios locales que no tengan integrado este componente puedan poco a poco también hacerlo. Y por último, queremos apostar por mejorar nuestras propias capacidades, la de todo nuestro personal, para que sea más sensible, para que entienda cuál es su aportación y su trabajo en toda esta labor de mitigar los efectos del cambio climático y de ser un poco más proactivo. Y sobre todo queremos medir y queremos hacer público nuestro impacto ambiental. Toda esta política supone unos retos importantes que ahora os mencionaré. Nosotros lo que hemos hecho para poder implementar esta política es la creación de un grupo de medio ambiente hacia dentro de la organización, con diversos departamentos representados, para poder hacer un plan de acción que ahora estamos definiendo a nivel de cada uno de los estándares mínimos que hemos metido en nuestras políticas. Y una de las cosas principales que estamos viendo son los recursos necesarios que
tenemos que conseguir. Evidentemente, como os he dicho, ¿no? Como hay ciertos temas, tenemos conocimiento de algunas cosas, pero hay otras que no las conocemos bien. Hay cosas para las que necesitaríamos consultorías externas, pero dada la situación financiera en la que nos encontramos, no solamente nuestra organización, sino el sector y el mundo, lo que estamos viendo ahora es más bien poder medir el tiempo de las personas que trabajan en nuestra organización para que puedan dedicar a este trabajo para implementar esta política de medio ambiente y cambio climático. Y también estamos contando con muchas personas voluntarias y en prácticas que están interesadas también en aportarnos su conocimiento y al mismo tiempo aprender de cómo se trabaja en una organización de ayuda humanitaria y de desarrollo. Entonces, de manera muy general, y os hablo de retos muy inmediatos. Nosotros tenemos 2 retos muy inmediatos, que es el conocimiento técnico y los recursos financieros, como es evidente. Es importante para nosotros. Los recursos financieros son principalmente para poder generar este conocimiento técnico. Y por último también, como os digo, son retos que veo muy a corto plazo para nosotros poder empezar a andar este camino que nos hemos propuesto. Y también empezamos a notar cierta presión que se está empezando a ejercer sobre las ONGs para que hagan este cambio. Un ejemplo de ello es la compensación de huella de carbono, donde algunos donantes nuestros han manifestado ya que para 2024 están esperando que nuestros proyectos tengan 0 emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, esto supone que allí donde no podamos reducirlos nosotros, pues que los compensemos. Esta compensación requiere un pago. Entonces, esto requiere una reingeniería de nuestras finanzas para ver cómo podemos implementar los proyectos. Entonces, si bien está bien ese planteamiento, creemos que no solamente se debe poner, digamos, esta presión sobre las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, algunas alternativas que también identificamos, digamos, también más sencillas y a corto plazo, una de ellas es la identificación de acciones que para nosotros son fáciles de adoptar y para las cuales no necesitamos fondos, como es la reducción del consumo de energía, como es la reducción, por ejemplo, del uso del plástico, o cuestiones que han comentado anteriormente, como es la reducción de los vuelos, o por ejemplo, en el caso de España, cambiar todos los vuelos por la utilización de tren, pero definitivamente reducir todos los viajes y utilizar la tecnología sin abusar también, pero para poder evitar todos estos vuelos. Por otro lado, y ya más enfocada hacia nuestros donantes, sí que nos gustaría contar con un apoyo técnico. El financiero sé que es complicado, pero bueno, no dejo de mencionarlo, pero sí un apoyo técnico por parte de los donantes puede ayudar a las organizaciones que no cuentan con ello a poder orientar mejor el trabajo. También creemos que es importante la creación de alianzas con organizaciones que ya tienen experiencia, tanto organizaciones que son de corte ya ecologista y tienen mucha experiencia con este trabajo, como organizaciones de cooperación al desarrollo humanitarias que ya tengan avanzado este componente. Nosotros estamos buscando esas alianzas para poder beneficiarnos e intercambiar experiencias, y esto evidentemente pues no supone la generación ni el gasto de ningún recurso financiero. También hemos pensado en alguna creación de líneas de trabajo conjuntas para ONGs. Por ejemplo, si se va a hacer una medición de huella de carbono, se puede medir un sector o a lo mejor... Maite, disculpa, ¿sí? Cuando puedas, puedes ir cerrando, por favor. Vale, pues ya cierro con esto. Es la creación de líneas de trabajo conjuntas y que los donantes también puedan promover unas líneas de trabajo específicas con las organizaciones locales para que no recaiga todo el trabajo en las organizaciones internacionales, sino que podamos dividir y compartir ese trabajo con las organizaciones locales, que es un tema muy importante que debemos abordar. Y con esto, ahí tenéis mi correo, y con esto termino la intervención y muchas gracias. Pues muchas gracias, Maite, por contarnos lo que está haciendo la Acción contra el Hambre en esta materia y los retos que os planteáis y que muchas otras ONGs humanitarias pues van a tener que seguir, ¿no? Y ponerse con ello. Pues damos por finalizado las intervenciones de los paneles. Tenemos en la fila 0, como comentaba al principio, la idea era tener a representantes políticos. Tenemos a María Guijarro, del Partido Socialista, conectada. María.
Hola, que no sé participa si en la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados. María, muchas gracias por conectarte. Sabemos que estáis teniendo un día muy atareado, ¿no? Y muy complicado, así que te lo agradecemos muchísimo que te puedas conectar para darnos tu visión también. Gracias. Bueno, lo primero, espero, ¿me oís bien, verdad? Sí. Sí. Vale. Bueno, tengo que confesar que estoy en la esquina de la cafetería del Congreso, así que digo, aquí hay un ruido bastante grande, me he puesto en una esquinita, es que no tenía otro momento para salir del pleno y estar y compartir un momentito con vosotras y con vosotros. Lo primero, agradecer la invitación y agradecer el pensamiento y el contenido. Creo que a veces a la gente que hacemos política y que hacemos política en cooperación, nos falta este reposo, esta reflexión, esta diversidad de ideas y yo os lo agradezco. He podido conectarme un ratito antes, he estado escuchando muy interesada y seguro que luego bucearé de las intervenciones que ha habido anteriores y sé que mañana también continuaréis. Así que primero eso, agradeceros la pensada, entre comillas, creo que es muy interesante. Yo quería daros 2 pinceladas sobre cómo lo veo yo, la relación que podemos tener entre cooperación al desarrollo y ecologismo social, que es un poco como habéis titulado las jornadas. Lo sabéis que en este caso el Grupo Socialista hemos impulsado aquí en el Congreso la creación de la subcomisión para reformar la ley de cooperación y la estructura de la cooperación al desarrollo en España, lo sabéis. 22 años después creemos que es el momento de transformar esa realidad de la cooperación española, porque obviamente el contexto ha cambiado y necesitamos reformar. Hoy en el Pleno, mañana jueves se vota en el Pleno por fin la creación de la subcomisión, así que mañana esperemos que los votos sean favorables y que ya empecemos, cuando acabe esta locura de los presupuestos, empecemos en enero ya a trabajar con las comparecencias y demás. ¿Qué nos supone, entre otras cosas, que la mirada a la cooperación al desarrollo también sea una mirada verde y azul? Hablaba el otro día con la secretaria de Estado de Pesca y me pedía también el adjetivo azul y bueno, yo creo que ahí hay también mucho que caminar. Claro que queremos que sea una cooperación verde y porque vamos a intentar alinear, o esta es la idea en el Grupo Parlamentario Socialista, de alinear la cooperación a esta Agenda 2030, encardinarla. Y ayer repasaba un poquito para estar con vosotras y con vosotros tantos objetivos de la Agenda 2030 que hablan de transición ecológica, que hablan de esa cooperación tan necesaria verde. Se habla de seguridad alimentaria, se habla de agua, se habla de energía, lo sabéis mejor que yo, de industrialización incluyente, de ciudades y asentamientos humanos sostenibles o de la lucha contra la desertificación. Todo esto nos va a suponer un gran reto porque tenemos que alinear esa cooperación al desarrollo con la Agenda 2030. Luego hay otra parte que a mí me parece interesante también, que cuando pensemos en cómo reformar la cooperación y hablar de una cooperación transformadora, encardinemos y establezcamos quizás una armonía entre el enfoque medioambiental, que yo creo que es necesario y que hay que ponerle más intensidad en la cooperación, y el enfoque de derechos humanos. Creo que esas dos sinergias se pueden dar y sería muy interesante que cuando pensáramos en plasmar esa cooperación que queremos, también establezcamos esa relación entre el enfoque medioambiental y el enfoque de derechos. Además, el otro día hablaba con mis compañeras que están trabajando en la ley de transición ecológica. Me decían, y además lo vi, cómo había una enmienda donde integraba directamente la cooperación al desarrollo en esa nueva ley de transición ecológica. Mis compañeras europarlamentarias también están hablando, se hablaba antes en los paneles anteriores y he escuchado, ¿no?, esa transición de estas personas que migran. Sé que no hay acuerdo en el concepto de refugiado climático, pero bueno, que por causas climáticas se refugian y migran y se desplazan también. Bueno, creo que ese trabajo en Europa es interesante para la gente que estamos en política y ahí tenemos que estar trabajando de manera coordinada. Otro aspecto también interesante sería el asunto de la coherencia política. Se ha salido en algún momento en lo que he podido escuchar, pero sí me parece interesante que esa coherencia, tanto dentro de los propios gobiernos, es decir, que el gobierno español
tenga claro que no solo tenemos que hacer cooperación al desarrollo verde, sino que toda la línea, esa transversalidad tan deseada en el feminismo y en el ecologismo, sea de verdad lo que empape las actuaciones del gobierno y también en los países del sur, ¿no? Que a veces, como yo creo que alguien lo habrá dicho seguro, y si no lo digo yo, a veces somos mucho más exigentes con los países y nuestras organizaciones aliadas en el sur que con lo que somos a nosotros mismos aquí en Europa, en el norte, ¿verdad? Y sí me gustaría también dejar, cuando alguien decía, ¿no? Bueno, ¿esto cómo se hace, no? Porque la reflexión y el pensamiento es interesante, pero luego hay que aterrizarlo y en política además nos toca después aterrizarlo. A mí me parece fundamental que en todas las políticas de desarrollo, de cooperación al desarrollo, haya un análisis medioambiental, que las organizaciones, todos los actores de la cooperación, mejoremos nuestra formación en cuestiones ecológicas, sostenibles y cómo todo el impacto medioambiental tiene que entrar y tenemos que analizarlo, pero nos tenemos que formar, cualquiera de los actores de la cooperación, desde las instituciones públicas hasta las privadas, pasando obviamente por las ONGs también. Me parece que sería interesante trabajar las buenas prácticas y todo lo positivo que ya se está haciendo a lo largo y ancho del mundo. Aprendamos de nuestra gente del sur, que saben mucho de esto y que a veces esta soberbia que nos caracteriza en el norte no nos deja ni siquiera a veces escuchar, y a mí me parece interesante aprender de esas buenas prácticas. Y yo creo que también es un reto interesante el crear instrumentos dentro de la cooperación española que aterricen de una manera concreta la parte de sostenibilidad medioambiental y de esa cooperación que queremos verde y feminista. Y además, tenemos una oportunidad. Yo creo que la crisis de COVID nos plantea esta oportunidad de que el crecimiento económico no sea sinónimo de la destrucción medioambiental. Bueno, yo hasta aquí tengo un ruido tremendo a lo largo de la cafetería del Congreso. Todo el mundo ha decidido hacer ahora el descanso o algo, no sé, porque no sé quién está en tribuna en este momento. Sí que me comprometo y, bueno, me tenéis en el Congreso. El mail es facilísimo, maria.guijarro@congreso.es. Para eso estamos. Vamos a comenzar, insisto, los trabajos de la subcomisión. Si mañana ya se aprueba por fin en pleno, ya a partir de enero, la escucha está ahí. Los actores sois muy diversos y, bueno, en mi caso, encantada de recibiros, de escucharos y de reflexionar conjuntamente sobre este tema que sí o sí tiene que estar en la agenda de la cooperación española. Pues muchísimas gracias, María, la verdad, por el esfuerzo por estar, y yo personalmente además te doy las gracias por mencionar la cuestión de la coherencia de políticas, que es una batalla que llevamos peleando muchísimos años desde muchos lados, poniendo el foco en que necesitamos una coherencia de verdad entre las políticas medioambientales, comerciales, económicas, energéticas, de cooperación, de derechos humanos y de todo, si realmente queremos que las cosas cambien, ¿no? Si no, no hay manera. Así que te lo agradezco mucho, te agradezco otra vez la disponibilidad y el haber estado, al haber intervenido en esta sesión. Así que nada, bueno, te dejamos para que sigas. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Un beso. Adiós, adiós. Vamos ahora a las preguntas, que me han ido pasando algunas preguntas que habéis hecho a través de las distintas herramientas. Tenemos una pregunta para Elena, nuestra representante de la FIAP, que, bueno, creo que estaría bien que también el resto de participantes dé su opinión breve, sí que os voy a pedir, empezando por Elena. La pregunta, Elena, es ¿cómo crees que ayudaría a avanzar en un tratado vinculante sobre las acciones de las empresas españolas en el exterior al empoderamiento climático de las comunidades indígenas en Latinoamérica? Bueno, como sabéis, sí que desde hace años organizaciones de sociedad civil están pidiendo un tratado vinculante a nivel global para, bueno, hacer responsables a las empresas transnacionales de violaciones de derechos humanos que se están cometiendo y fortalecer ese sistema de gobernanza global que ha salido a lo largo de las intervenciones, ¿no? Entonces, bueno,
pues ahí lo dejo para que comentéis. Gracias, Sagrario. Pues una pregunta interesante y la verdad es que también compleja a la vez, ¿no? Porque tocamos elementos bastantes, no iba a decir en polos opuestos o como enfrentados, pero sí que al menos son agentes, ¿no? En cada una de las dimensiones y los contextos en los que están tienen una influencia y tienen un papel relevante en el tema del cambio climático, ¿no? Yo sí que me gustaría matizar o sea, como el primer elemento, que FIAB en este caso trabaja fundamentalmente con sector público. Entonces, todo el expertise y todo el trabajo que realizamos se hace desde instancias públicas y evidentemente con los colectivos afectados cambio climático, ¿no? Creo que es interesante, evidentemente, como dicen, que tenga que ser evidentemente un pacto global, no solamente que implique un pacto con determinados colectivos, sino que el pacto aborde todas las dimensiones y creo que ahí, como comentaba al principio, el espacio que se genera, la reflexión que se genera y la apertura que se puede generar con la idea y con el concepto de transición justa, que también aquí había comentado María Guijarro con respecto a la transición ecológica y verde, es interesante porque precisamente desde este concepto se pueden habilitar y se pueden generar esos espacios necesarios donde pueden entrar sindicatos, pueden entrar patronales, pueden entrar efectivamente ese diálogo que se necesita para este tema, ¿no? Y creo que sería interesante poder dimensionar cómo de aquí al 2050, con todas las metas y todas las metas que tenemos para la descarbonización, este concepto pueda tener una relevancia bastante mayor y evidentemente muchísimo más posibilitante en esos espacios de diálogo, yo creo, ¿no? Creo que la pregunta es muy, muy interesante, que además falta por abordar, ¿no? Con determinados procesos, quizás a lo mejor en el caso de experiencias que se me vienen a la mente en España, ¿no? En el proceso de transición justa, de los convenios de transición justa que existen, ¿no? Con determinadas empresas aquí en España pueden ser procesos que también puedan facilitar el que se pueda dar ese acuerdo, ese pacto global, ¿no? Que evidentemente es importante. Y efectivamente creo que en ese marco de la transición justa sería relevante poder abordar la cuestión. No sé si he sido breve, ¿no? Sí, muchas gracias, Elena. Carmen también quería comentar. Sí, me parece muy relevante lo que se está planteando. Yo creo que es una de las herramientas que sería importante que trabajáramos en ella y que empujáramos. En cuanto a tratados internacionales, casi que parece que lo único que tenemos vinculante son todas las demandas que las grandes multinacionales pueden hacer a los gobiernos y tenemos ahí, pues eso, multas impuestas a gobiernos por modificar, por tratar de limitar el poder de las grandes corporaciones y me parece fundamental ese análisis y esas propuestas porque cuando estamos planteando que no hay recursos o que estamos con recursos muy limitados, no podemos olvidar también que hay un grupo de grandes corporaciones y nombres y apellidos concretos y personas concretas que están acaparando los recursos de buena parte de la humanidad presente y futura. Y eso hay que denunciarlo. Creo que es una responsabilidad también, y aquí me meto como universidad, como academia, de poner la lupa y denunciar y hacer visible eso y hacerlo presente. Y de nuevo, otra vez más, fortalecer el control político, el control ciudadano, el control social de los recursos, con lo cual creo que tenemos una responsabilidad fundamental y me parece que un tratado vinculante que ponga el foco en los derechos humanos y en la vulneración de derechos humanos por grandes multinacionales creo que puede ser una estrategia muy interesante. Muchas gracias, Carmen. Enrique, ¿quieres comentar algo? ¿Me oís bien así o quito el micro? Ahora mejor, con el micro vale, así mejor. Así mejor, pues me lo voy a poner así, bueno, un elemento fundamental. Puntar, porque lo estamos viendo, por ejemplo, que la Unión Europea tiene unos muy fuertes, un montón de cosas que claramente otros países no lo tienen, están aprovechando las propias empresas a la hora de explotar recursos naturales, elaborar productos, etcétera. Y además creo que es un tratado a nivel internacional. Nosotros estamos como WWF relacionado con no hay acción internacional
que obligue a los productores de plásticos a hacerse del residuo una vez el residuo final, lo que tiene con del plástico en el mar, digo, como basura es competencia estatal, pero en cuanto llega al mar se produce un bar enorme. Entonces estamos viendo un marco de tratado internacional obligatorio para empresas es clave y que es un trabajo que hay que hacer y que la sociedad civil debe de pedir. Muy bien, gracias, Enrique. Desde la Coordinadora de ONGs de Canarias nos plantean una pregunta, una reflexión también interesante. La leo. Dada la situación actual a nivel ambiental y el contexto de emergencia climática, ¿en qué clave usamos el término desarrollo? Cuando lo queremos aplicar a una cooperación del siglo XXI, vinculado a crecimiento, a decrecimiento del norte, cambios de hábitos de consumo, producción sustentable, etcétera, vinculado a tecnología, vinculado al IDH, al Índice de Desarrollo Humano. O sea, un debate en torno, una pregunta de reflexión en torno al concepto de desarrollo, ¿no? Que, bueno, también sí, tiene mucha amiga. ¿Queréis comentar, Carmen? Veo que haces así con la cabeza. Te doy la palabra para que comentes. Bueno, desde la academia, como nos gusta mucho enredar con las palabras, la verdad es que es a lo que dedicamos mucho tiempo. Y estaba ahora mismo recordando una conferencia de Koldo Unceta, de GOA, dentro del Congreso del Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, precisamente, que se celebró en mayo de este año 2020 online, en la que de nuevo Koldo Unceta, bueno, y otros pensadores cuestionaban mucho la utilidad del propio término de desarrollo, un término que necesita tantos adjetivos que al final, si es desarrollo humano, desarrollo sostenible, de qué estamos hablando, y al final quizás tenemos que reinventarnos y tratar de utilizar otros términos que nos permitan ponernos de acuerdo, porque efectivamente genera mucha controversia y utilizando un mismo término podemos estar refiriéndonos a cosas contradictorias y a términos completamente opuestos. Ahora estamos hablando de postdesarrollo, ¿de qué estamos hablando? Tratando de rescatar un poco los discursos y los saberes y los pensamientos de otros territorios, hablando de buenos convivires, de qué es esto del convivir. Pero bueno, todos tienen su polémica y a mí sí que me parece que debemos hacer un esfuerzo por concretar y por ver de qué estamos hablando. Insisto nuevamente en toda la cuestión de derechos humanos, que también tiene su parte crítica y su parte de límites, pero me parece que tiene que ser el foco fundamental. Y lo que estamos trabajando nosotros aquí más ahora mismo es viendo un poco, tratando de categorizar cómo podemos garantizar el bienestar social y qué quiere decir esto del bienestar, o sea, qué mínimos hay que garantizar de acceso a sanidad, de acceso a educación, de acceso a libertad, de acceso a igualdad, y cuál es el mínimo de energía necesario para esto. Y esto también es un tema bastante controvertido y bastante complejo, pero ahora mismo si estamos en Estados Unidos en 270 gigajulios per cápita y año, en la Unión Europea andamos por los 100 y pico. En un mundo más equitativo y ajustado a los límites del planeta, quizá debemos de reducir hasta los 50 gigajulios per cápita y año. Las cifras dan un poco igual, pero digo los órdenes de magnitud. Deberíamos reducir un tercio de nuestro consumo de los países más derrochadores y de las sociedades más derrochadoras y, evidentemente, de las personas que ahora mismo estamos utilizando más energía, porque hay una gran parte del planeta que no está teniendo acceso a eso. Entonces, yo coincido con el planteamiento. Creo que el término de desarrollo sin más, nos ayuda poco ahora y tenemos que empezar a concretar y a poner más los pies en la tierra y decir de qué estamos hablando en concreto.
Sí, muchas gracias, Carmen. Desde luego, en un contexto como el que comentaba Enrique de necesaria reducción de consumo energético, estamos en riesgo de que los niveles de desigualdad se disparen mucho más de lo que ya están, ¿no? Pero en un futuro próximo la situación, desde luego, puede ser insostenible en ese sentido. Enrique quería comentar algo también. Enrique. Sí, bueno, la pregunta es un debate de un día entero, pero sí que puedo señalar un par de cosas también en lo que ha dicho Carmen, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar de vivir dentro de los límites del planeta, porque es el único que tenemos. No somos capaces a otro planeta a traer agua y a traer cosas para ahí. Pero es que además necesitamos tener una que soporte que tiene su mismo derecho que a existir todos sus ecosistemas, sus especies, pero además nos permite la estabilidad de vivir de una manera digna. Entonces nos lo está marcando el propio plano. Y luego pues tenemos que ponernos de acuerdo, seríamos vida digna dentro de los usos, que en eso está bastante gastado, ¿no? Entonces de ahí esa ecuación es una de las cosas que estar trabajando y luego eso hay que adaptarlo a las circunstancias de cada país o cada estamento social, ¿no? Porque bueno, hay consumo de energía, pero hay gente que consume mucha energía porque vive en casa, hay gente que consume muy poca energía porque vive en casa, que luego eso ya es otra discusión, ¿no? Pero desde luego el marco de referencia en el que nos lo dan los propios límites del planeta, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Y otra pregunta para Maite, y con esta ya cerraríamos, sobre el proceso que nos has comentado, Maite, en Acción contra el Hambre. Nos preguntan cómo se ha acogido en el equipo de Acción contra el Hambre los compromisos adquiridos, si ha habido reticencias desde algún departamento o algo que haya ayudado. Bueno, entiendo que pues interesan como lecciones aprendidas que hayáis sacado del proceso también para otras organizaciones, ¿no? Sí, bueno, desde luego se ha acogido con entusiasmo porque, bueno, yo creo que no hay persona al menos que esté trabajando en este sector que no esté consciente de la situación en la que vivimos, entonces se coge con entusiasmo. Al mismo tiempo con una pequeña preocupación porque es ambicioso los compromisos que nos hemos planteado, aunque son de aquí a 5 años, que luego seguirán, y sobre todo preocupación porque tenemos que encajar todo este trabajo, todas estas acciones que nos hemos planteado, las tenemos que encajar dentro de los recursos que tenemos con el personal con el que estamos ya trabajando. Entonces esto supone una carga de trabajo extra, pero tengo que decir que la gente está muy entusiasmada y estamos entre todos buscando la manera de poder abordarlo sin que suponga un extra demasiado grande, pero sí que tengo que decir que se acoge con entusiasmo. Muy bien, muchas gracias. Pues con esta pregunta damos por finalizado el debate. Creo que Andrés Amayuelas, presidente de Amicus, quiere hacer un cierre. Muchas gracias a todas y todos los panelistas y a las personas que han participado en el debate también. Eso es reiterar el agradecimiento a las personas que habéis intervenido, que han sido unas intervenciones muy interesantes. Yo creo que han dejado abiertas distintas pistas de por dónde puede pedir esto de la cooperación ecologista. Y me quedo con esta reflexión que se hacía sobre el desarrollo, ¿no? Y quería traer, para cerrar, la frase que daban en la presentación del informe de desarrollo humano del año 2020 del PNUD, que decía que ningún país del mundo ha logrado un desarrollo alto sin ejercer gran presión sobre el planeta. Yo creo que ese es el reto que tenemos para el futuro, el ver cómo conseguimos un desarrollo más armónico con el planeta y que sea capaz de no dejar a personas y yo creo que también hay que decirlo aquí, y a territorios con la biodiversidad que viven ellos atrás, ¿no? Mañana seguimos, mañana trataremos de ver casos más concretos de cómo algunas organizaciones están aplicando o están tomando ya medidas para hacer realidad esto de la cooperación ecologista. Muchas gracias por vuestra participación y hasta mañana.